Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar del tema de la cinemática. Bueno, más que nada se trata aquí de entender cuál es la definición de cinemática. En la física existen varias ramas. Entre ellas destaca, bueno, en la mecánica más bien, destaca la cinemática y también está la dinámica. Pero la cinemática es el tema que vamos a ocupar hoy. ¿En qué se distingue la cinemática y la dinámica? Bueno, ambas hablan o definen el movimiento, pero en el caso de la cinemática define el movimiento sin importar qué lo está causando. Es decir, ustedes ven el movimiento de un automóvil y saben que la causa es el motor que genera una fuerza y una potencia que lo hace moverse. Pero la cinemática no se ocupa de la razón del movimiento, sino solamente del movimiento en sí. Cómo se está generando ese movimiento, o sea, de qué manera se está dando, pero no la razón por la cual se está dando, ¿sí? Bueno, ahora que tenemos eso, vamos a leer aquí las definiciones que puse. Dice: cinemática es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta su causa. Aquí no entra el término potencia, fuerza, nada, es solamente el movimiento. Bien. ¿Pero qué es el movimiento? Ok, el movimiento es un fenómeno físico que se da cuando un objeto cambia de una posición a otra. Es importante que lo tengan así en cuenta. Entonces, el cambio de posición del objeto se llama movimiento. Por ejemplo, si ustedes cambian de posición de su casa, digámoslo así, a la escuela, ahí cambiaron de posición, ¿sí? Porque están generando un movimiento, están yendo de un punto hacia otro. No importa, bueno, aquí en el movimiento hay que distinguir entre si tomamos una trayectoria o tomamos otra. Pero lo importante aquí es que cambiar de posición ya es movimiento, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, recorrimos, bueno, vamos a poner un ejemplo, los que recorren metros planos, que son circulares y vuelven al mismo punto, ¿se mueven o no? En este caso no se mueven. ¿Por qué? Porque salen de la meta, salen del punto de partida y llegan a la meta, y es el mismo punto. Entonces, al no cambiar su posición y quedarse en donde mismo, pues ya no generan movimiento, ¿sí? Eso es lo importante que hay que entender. El movimiento es el cambio de posición. Ahora, ¿qué es la posición? Bueno, la posición es un punto fijo en un sistema, ¿no? Entonces, un punto fijo es la posición. Estoy en una posición vertical, horizontal, como sea, pero es un punto fijo. Bien. Marco de referencia. ¿Qué es el marco de referencia? Bueno, el marco de referencia nada más es como, pues, las nociones que tiene el observador del movimiento sobre este mismo. Por ejemplo, si ustedes van en un camión y ustedes van sentados en una silla, en un asiento, perdón, y el camión se está moviendo, ¿ustedes se mueven? No, ustedes no se mueven porque no cambian su punto. Ustedes están sentados aún en la silla, en el sillón, pero el camión es el que se está moviendo con respecto a la carretera. Pero con respecto a ustedes, el camión no se mueve porque ustedes siguen en donde mismo. Y ahora, ustedes con respecto a la carretera, ahí sí se mueven. Entonces el movimiento es relativo dependiendo del punto, del marco de referencia que estemos tomando. O sea, de dónde estoy observando el movimiento. Vamos a poner otro ejemplo un poquito más claro. Por ejemplo, el sol. Ustedes ven que el sol sale por un lado y se mete por el otro, ¿sí? Pero, o sea, para nosotros el sol es el que se mueve. Sin embargo, el sol está estático. El sol no se mueve. La que se mueve es la tierra. Entonces, nosotros con respecto al sol, el sol es el que se mueve. Pero el sol con respecto a nosotros nos movemos. Entonces, esa es la diferencia entre el marco de referencia. De dónde se observa el movimiento en el sistema físico, ¿no? Bien. Un sistema de referencia, bueno, el movimiento siempre se debe de graficar y regularmente se usa un plano cartesiano o una recta numérica. Cualquiera de las dos es un sistema de referencia, ¿no? Ahora sí vamos con los términos más importantes, que es distancia y desplazamiento. Ok, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Bueno, vamos a suponer que dos personas que salen del mismo punto, de aquí a La Paz, buscan ir a Cabo San Lucas, ¿sí? Pero uno, y bueno, vamos a suponer que se van a encontrar en Cabo San Lucas, ¿no? En el mismo punto. Uno de ellos
sale, pero se va por la vía que conocemos como larga, pueblos como San Antonio, Los Barriles, San Bartolo, El Triunfo, todo eso lo pasamos en vía larga, pero otro se va por vía corta, lo que conocemos como el pueblo de Todos Santos y Pescadero. Entonces, ¿quién se mueve más? Pues los dos se mueven exactamente lo mismo, porque van a empezar del mismo punto y van a terminar donde mismo, ¿sí? El desplazamiento es el mismo, pero la distancia no. El que se fue por los pueblos de San Antonio, San Bartolo, etcétera, por la vía larga, ese se movió más, bueno, tuvo mayor de recorrido, pero los dos se movieron lo mismo. Entonces, ¿qué es la distancia? Es la longitud recorrida, es el recorrido de una trayectoria, ¿sí? Y el desplazamiento, ¿qué es? Pues es simplemente lo que mide el movimiento de un punto A un punto B. Vamos a poner, aquí está una pequeña gráfica. Vemos que aquí empezamos en el punto X0 y vamos a terminar en el subpunto XF, que podría llamarnos punto A y punto B, ¿no? Entonces, los dos objetos, tanto el rojo como el verde, iniciaron en el punto A y los dos tienen que llegar al punto B. Pero observamos que el que va del punto A se mueve en línea recta y el del punto B hace un recorrido como una curva. Entonces, ¿de qué me doy cuenta? Bueno, decimos, bueno, ¿quién se mueve más? Pues la respuesta es la misma. Los dos empezaron en el punto A y terminaron en el punto B. Pero si nos damos cuenta, el objeto de color verde recorre una distancia mayor, porque tomó una diferente trayectoria, un diferente camino del que tomó el objeto A, el objeto rojo, que se movió en línea recta. Aunque los dos se movieron igual, recorrieron distintas distancias. Entonces, esa es la diferencia entre distancia y desplazamiento. La distancia es lo que recorrió dependiendo de la trayectoria, y el desplazamiento es la distancia entre el punto A y el punto B. Bien, vamos entonces a observar otros conceptos como rapidez instantánea. La rapidez instantánea se trata de una cantidad escalar. Al decir que es escalar, ya hemos visto cantidades físicas. Cuando decimos que es escalar, queremos o hablamos primordialmente que se trata de una cantidad que solamente es un valor numérico. Por ejemplo, si ustedes dicen que su automóvil va a 30 kilómetros por hora, están marcando su rapidez instantánea o su rapidez en ese momento. Entonces, su rapidez es de 30 kilómetros por hora. Bueno, pero si le dijeran a qué velocidad va tu automóvil, obviamente eso ya es otra cosa. Pero bueno, entonces, la rapidez es la relación entre la distancia y el tiempo. Ojo, distancia, ¿por qué? Porque estamos tomando en cuenta la trayectoria del objeto. Y aquí tenemos la fórmula. Como es relación, recuerden que relaciones matemáticas quiere decir una división. Entonces quiere decir que dividimos distancia entre tiempo. Rapidez, se puede medir la rapidez en metros por segundo, en centímetros por segundo, en kilómetros por hora o en pies por segundo. Bueno, la distancia, que es la letra D minúscula, se puede medir en metros, en centímetros, en kilómetros o en pies. Es importante que tomen en cuenta aquí que solamente estas unidades se pueden mezclar. Metros y segundos o metros por segundo le pertenece al sistema MKS. Centímetros por segundo le corresponde al sistema CGS. Y pies por segundo le corresponde al sistema inglés. Y ustedes lo tienen que considerar de esa manera. Y el tiempo solamente nosotros, aunque nos pueden dar en minutos, horas o segundos, el tiempo siempre debe de estar en segundos, a menos claro que la distancia esté medida en kilómetros. Bien, entonces ya tenemos aquí la rapidez instantánea. Vamos a leer ahora qué es la velocidad instantánea. Es una cantidad vectorial. Ok, entonces es una cantidad vectorial. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de tener magnitud, dirección y sentido, porque es un vector. Por ejemplo, si ustedes le preguntaran cuál es la velocidad de su automóvil y ustedes contestan 30 kilómetros por hora, es incorrecta la afirmación, ya que no están diciendo más que la rapidez. Pero ustedes necesitan saber la velocidad
Digo, perdón, la rapidez, la dirección y el sentido. En cambio, si dices, ¿a qué velocidad te diriges a un punto? Por ejemplo, bueno, me dirijo a una velocidad de 60 kilómetros por hora al norte. Eso es una velocidad porque están indicando cuál es la dirección y el sentido. ¿Cuál es la magnitud? 60 kilómetros por hora. La dirección es al norte y el norte se encuentra hacia arriba en el sistema de referencias. Eso quiere decir que se mueven con un ángulo de 90 grados. Y el sentido, el norte. Entonces, de esa manera pueden obtener ustedes la velocidad instantánea. Bien. Y pues bueno, la fórmula es la misma. Pero aquí cambia. Ya no ocupamos la distancia, sino el desplazamiento, que se mide en los mismos términos. Eso no me queda claro. Pero cuando ustedes van a dar una velocidad, deben de darla en forma de vector, no en forma de una cantidad de escala. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero primero vamos a empezar con lo primero, que es rapidez instantánea. Okay. Bueno, entonces vamos a leer el primer problema. Dice: un objeto recorre una distancia de 15 metros. Encuentra la rapidez instantánea considerando que pasaron 45 segundos. Ok. Al decirnos distancia, nos están diciendo que esos 15 metros que han recorrido toman en cuenta la trayectoria. Si nos dijeran desplazamiento, entonces sabríamos que es del punto A al punto B. Pero en este caso nos están diciendo que 15 metros de distancia. Y con esto ya nos están afirmando de que se trata de que están tomando en cuenta toda la trayectoria del objeto. Bien. ¿Cuál es la distancia recorrida? 15 metros. ¿Y cuánto tiempo pasó? 45 segundos. Si nos vamos a nuestra fórmula, recuerden que metros y segundos son parte del sistema MKS. Entonces no hay ningún problema en que lo usemos tal cual está. Aquí está nuestra fórmula de rapidez instantánea. Ya la teníamos aquí. Nada más la apunté en este lado, donde dice fórmula. ¿Está? Y nos vamos entonces a la sustitución, que sería sustituir letras por números. Distancia, que vale 15 metros, y tiempo, que vale 45 segundos. Vamos haciendo en la calculadora. Aquí ya lo tengo resuelto, pero pues para que ustedes vean de dónde salió, ¿no? 15 entre 45 me da como respuesta 0.33. Y nos queda metro arriba, segundo abajo, porque aquí está así. Y esa sería la respuesta a la rapidez que tengo, 0.33 metros por segundo. Ok, entonces esa es la respuesta. Bien. Vamos al segundo. Dice: la rapidez de un automóvil es de 30 km por hora. Si viaja por un tiempo de 35 segundos, encuentra la distancia recorrida. Ahora nos están afirmando la rapidez del automóvil. No nos dicen hacia dónde va, por lo tanto no es velocidad. Se toma en cuenta como rapidez. Ok, continuamos. Entonces, rapidez de 30 km por hora, ¿sí? Y tiempo de 35 segundos. Bien. Ok, jóvenes, ustedes podrán recordar que el kilómetro por hora no se podrá mezclar con el segundo. ¿Por qué? Porque horas es la unidad que me está pidiendo la rapidez y aquí me están dando segundos, entonces habría que convertir las horas a segundos. Bien, entonces una hora son 3600 segundos, ¿sí? Y yo tengo 35, aplicamos la regla de 3, 35 por una, vamos a ver cuánto da. 35 por una, 35 entre 3600, entre 3600 me da como respuesta 0.0097 horas, ¿sí? Porque las horas son lo que estamos buscando. Muy bien, entonces ahora vamos a utilizar la fórmula de rapidez. No, ¿por qué? Obviamente porque no nos están pidiendo la rapidez, nos están pidiendo la distancia. Entonces, para obtener la distancia debo dejar a la distancia sola. Entonces el tiempo me está estorbando, está dividiendo, pasaría siendo lo contrario de dividir, que es multiplicar, correcto. Entonces tiempo pasa multiplicando y me queda rapidez por tiempo es igual a distancia. Esta es la fórmula para calcular la distancia. Bien, ok, aquí ya la puse. Dice distancia es igual a rapidez. ¿Cuánto vale la rapidez? 30 km por hora, aquí lo puse. Y lo dice por tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo, profe? 35 segundos. No, es las horas.
0.097 horas. Aquí está. Entonces, multiplicamos. Ya está ahí la respuesta, sin embargo, se las voy a multiplicar para que la veas. 30 por 0.0097. 0.291. La hora elimina o se cancela con esta hora, o sea, este se va con, y nos quedan solamente la unidad kilómetro, y aquí está la respuesta que estoy buscando, 0.291 kilómetros. Profe, pero no lo debo de convertir. No hay necesidad, no me están pidiendo en ningún momento que haga conversiones, simplemente me dicen qué distancia recorrió. Bueno, al no estar diciendo hacia dónde va, no estoy aclarando que es desplazamiento, es una distancia. ¿Qué trayectoria tiene? Quién sabe, pero es toda la trayectoria, eso sí les puedo asegurar. Bien, vamos ahora al último ejercicio. Dice, un objeto se mueve 500 metros al este. Entonces, al decirme que es al este, ya no es una distancia, ya es un desplazamiento. Y 4 pies al oeste, entonces ya no es una distancia, es un desplazamiento, ¿sí? Ok, entonces, bien, hay que tomar en cuenta que el este y el oeste pues son contrarios entre sí, ¿no? Pero bueno, dice, encuentra el tiempo que le toma hacer este recorrido conociendo su rapidez de 20 metros por segundo. Pero estoy mezclando vectores con vectores con cantidades escalares. No hay ningún problema. Vamos a ver qué sucede. Entonces, dice, tenemos la distancia en el primer punto, que ya no sería distancia sino el desplazamiento en el punto 1, que es de 500 metros. Tenemos el desplazamiento del punto 2, que es de 4 pies, y tengo la rapidez de 20 metros por segundo. Bien, la fórmula nos pide el tiempo, entonces hay que dejar solo al tiempo. Como la distancia es un numerador y por matemáticas los numeradores no pueden moverse de su posición, el tiempo que está dividiendo es el que voy a mover. Está dividiendo, pasaría, correcto, multiplicando. Y ahora hay que dejar solo al tiempo otra vez. Entonces la rapidez está multiplicando, pasaría dividiendo. Y esta sería nuestra fórmula de tiempo. Tiempo es igual a distancia entre rapidez. Fíjense que, acuérdense, como la distancia es numerador, nunca se mueve de su posición. Queda en el numerador, o sea que en la parte de arriba. No le hace que la rapidez pase a la parte de abajo, pero siempre la distancia debe quedar ahí porque es el numerador. Bien, vamos a la siguiente parte. Ahora vamos a obtener ahora sí lo que nos están pidiendo. Primero que nada, no puedo mezclar metros, pies y metros, tienen que ser puros metros. Entonces vamos a convertir los pies a metros. Si nos vamos a nuestras tablas, dice que un metro son 3.28 pies. Entonces quiere decir que ya tengo esa equivalencia, un metro 3.28 pies. Entonces, y yo tengo 4 pies, entonces sería 4 por 1, vamos a ver cuánto da. 4 por 1, 4. Entre 3.28, recuerden, multiplico cruzado, divido entre el que sobra. Entre 3.28. Y la respuesta es 1.21 metros. Ahora, profe, si el este, esa es la derecha, y el oeste hacia la izquierda, entonces el objeto va y regresa, ¿sí? Pero recuerden que estamos hablando de una distancia, no un desplazamiento. O sea, sí, estoy de acuerdo en que terminó en un punto menor a los 500 metros. ¿Por qué? Porque estaba en un punto de partida, se movió 500 metros hacia la derecha y luego regresó 4 pies hacia el oeste o hacia la izquierda, entonces se regresó un poco. Pero recuerden que cuando hablamos de rapidez, la distancia es lo que quiero saber, o sea, qué recorrido hizo, no en qué punto terminó. Entonces el recorrido es lo que me importa. Por lo tanto, el desplazamiento 1 y el desplazamiento 2 deben sumarse para obtener el recorrido total, ¿sí? Entonces sería 500 más 1.21 me da 501.21, ¿sí? Entonces sería 501.21 metros, porque todo está en metros. ¿Por qué sumo 1.21 y no 4 pies? Porque acuérdense que lo convertimos. Bien, ahora el tiempo, le aplicamos la fórmula, tiempo, distancia. Pero profe, la 1 a la 2, toda la distancia. Entonces sería 501.21 entre la rapidez ya lo teníamos, 20 metros por segundo. Entonces sería
501.21 entre 20. Vamos a ver cuánto da. 501.21 entre 20. Y me da como resultado 25.06. Entonces sería esa mi respuesta en cuanto a tiempo. Pero ¿en qué queda, profe? Metro elimina al metro y me quedan solamente segundos. Y ahí está mi respuesta dada en segundos. Aparte es tiempo, y el tiempo nunca lo voy a encontrar en otra unidad. Siempre va a ser segundo, porque es tanto el sistema MKS como el CGS como el inglés manejan como única unidad de tiempo al segundo. Y ahí está mi respuesta, 25.06 segundos. Vamos a continuar ahorita haciendo el 4 y el ejemplo 4 y el ejemplo 5. Jóvenes, deben de tomar en cuenta una cosa. Todos los ejercicios que yo les vaya a dejar en este recursamiento de cualquier problema, van a tener siempre que poner este cuadrito de datos, fórmula, sustitución y resultado. Absolutamente todos los problemas, ¿sí? Ok, ustedes ya les di clases, algunos a lo mejor no sé, no me acuerdo, o bueno, no sé todavía quiénes van a ser mis alumnos. Ya el miércoles que ya estén total inscritos, lo sabré. Entonces, ya el miércoles que estén inscritos lo voy a saber, pero ustedes ya saben cómo pido las cosas, cómo pido los ejercicios, así que por favor, tómenlo en cuenta. Bien, vamos a la siguiente parte. Dice, un móvil recorre una distancia de 15 kilómetros, determina su rapidez y el tiempo es de 12 minutos. Al decirnos que es una distancia, eso ya me está afirmando que está tomando en cuenta todo el recorrido. O sea, no hay necesidad de saber si hay uno o dos, o si fue al norte o al sur, o donde sea. Es lo mismo, ¿sí? Porque ya me dice que es una distancia. Bien. Entonces, datos. ¿Qué datos me da el problema? Primero que nada me dice que la distancia es de 15 metros. Entonces, distancia 15 metros. 15 kilómetros, perdón. Bien. Tiempo. El tiempo es de 12 minutos. Nos pide la rapidez. La única fórmula de rapidez que tengo es esta. No hay ningún problema. El problema viene que no puedo mezclar kilómetros y minutos. El kilómetro se mezcla, ya lo habíamos visto, con la hora. Nada más. Entonces hay que convertir los minutos a hora. Una hora son 60 minutos. Y yo tengo 12 minutos. Acuérdense que los minutos se alinean con minutos. Multiplicamos 12 por 1 y lo dividimos entre 60. 12 por 1, 12 por 1 me da 12 entre 60 me da 0.2. Entonces sería aquí 0.2 horas. Y eso sería el tiempo, pero convertido a horas. Y es el que voy a utilizar. Hay que subrayarlo para tenerlo en cuenta. Bien, ya tenemos entonces el tiempo. Vamos ahora sí a aplicar la fórmula de rapidez. Bien, distancia. ¿Cuánto vale la distancia? Ya habíamos dicho que 15 kilómetros. ¿Cuánto vale el tiempo? $12 minutos. Bueno, ya no, perdón, lo comparamos a 0.2 horas. Hacemos la división. 15 entre 0.2. Entonces sería 75 kilómetros por hora. ¿Sí? Esa sería mi respuesta definitiva. Y 75 kilómetros por hora. Bien. Ahí está mi respuesta en 75 kilómetros por hora. Vamos al siguiente, al número 5. Dice, un sistema de referencia de los 4 cuadrantes rectangulares. Ya sabemos que los 4 cuadrantes rectangulares poseen norte, sur, este y oeste. Norte hacia arriba, sur hacia abajo, este hacia la derecha
y OS es la izquierda. ¿Sale? Dice, recorre en línea recta una longitud de 13 metros. Ok, profe, pero ¿cómo se llama ese recorrido en línea recta de 13 metros? Se puede llamar distancia o se puede llamar desplazamiento, mientras no nos den más información. Dice, a un ángulo de 50 grados. ¿Eso qué es? Es una dirección. Eso me indica que es un desplazamiento. No es... perdón. Es un desplazamiento, no es una distancia, ¿sí? Encuentre el tiempo que toma hacer el recorrido en 2 dimensiones. Es decir, que me están diciendo que para llegar a esos 50 grados el objeto tuvo que moverse horizontal y verticalmente. Horizontal izquierda, derecha, vertical arriba hacia abajo. No sé, no me lo indican, pero ahorita lo vamos a descubrir. Encuentre el tiempo que toma hacer el recorrido en 2 dimensiones. 2 dimensiones. Con una rapidez de 30 pies por segundo. ¿Ok? Bueno, vamos viendo entonces. Bueno, primero que nada hay que apuntar los datos que teníamos. Dijimos que la longitud esa que nos dicen que tenemos no es longitud, no la podemos llamar como tal. Tengo un cuadrito, permítanme, voy a copiar uno. Bueno, a ver, pegamos. Y bueno, la fórmula pues es de rapidez, porque nos están pidiendo el tiempo, pero ahorita la vamos a cambiar. Ok, entonces ya dijimos que el desplazamiento es de 13 metros y el ángulo, ese ángulo es de 'porque se puso otra letra y no quiero esta letra, quiero alfa de ángulo de 50 grados y tengo que la rapidez es de 30 pies por segundo. Bien, vamos entonces a resolver este ejercicio. Bien, primero que nada, jóvenes, para poder utilizar la fórmula de tiempo, que es lo que nos están pidiendo, recuerden que el tiempo está dividiendo, pasarías al otro lado haciendo lo contrario de dividir, que es multiplicar. ¿Por qué no muevo la distancia? Ya lo hemos comentado, la distancia es un numerador y los numeradores no cambian su posición. Y ahora la rapidez que está multiplicando la paso con distancia haciendo lo contrario de multiplicar, que es dividir. Entonces aquí la rapidez pasa dividiendo y el tiempo quedó solo. Aquí está la fórmula de tiempo, distancia entre rapidez. Pero no tengo la distancia, tengo el desplazamiento. ¿Es lo mismo? Sí, en el caso de que no nos hubieran dicho hacia dónde se mueve, o sea que fuera un recorrido en una sola dimensión, pero aquí el problema es que fue en 2 dimensiones, nos lo está indicando el problema. Entonces hay que descomponer ese desplazamiento. Bien, es un vector, por lo tanto debe descomponerse como un vector. Si recuerdan cómo se descomponen los vectores, ¿no? Con la fórmula de Bx y By, pero en este caso sería Sx y Sy, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner aquí un superíndice desplazamiento en x. ¿Con qué función trigonométrica se calcula x? Con coseno, perdón. ¿Coseno de qué ángulo? El ángulo es de 50. ¿Por qué? ¿Y por qué lo multiplico? Pues como en este caso ese es lo que estoy buscando, pues sería 13 metros, porque es el valor de S. Lo hacemos entonces, vamos a ponerle, recuerden que 50 cos, y me da siempre 4 dígitos, 0.6247 por 13 metros. Bien, multiplicamos entonces 0.6247 por 13 y me da como respuesta 8.12 metros, y ese sería el desplazamiento en X. Vámonos el desplazamiento en Y. A ver, déjenme acrecentar esto para que quede el mismo renglón. Ahí está. Ok, vamos con desplazamiento en Y. Recuerden que usamos la descomposición de vectores que ya hemos visto en el tema anterior. Entonces, desplazamiento en Y. Desplazamiento pero en Y es igual a
¿Con que se calcula Y? Con seno. ¿Seno de qué ángulo? El ángulo sigue siendo el mismo, de 50. Por el desplazamiento sigue siendo el mismo, de 3. Entonces sería, ¿cuánto sería seno de 50? 50 seno de sin 0.7660 por 3. Multiplicamos. 0.7660 por 13 y me da como respuesta 9.95 metros, perdón, le puse una coma, 95 metros, y ahí estaría ese X y ese Y. Pero bueno, ¿de qué me sirve eso? Pues ahora que ya sé cuánto se movió en la dimensión vertical y en la horizontal, eso me dice entonces que si sumo la dimensión horizontal y la vertical, pues voy a obtener todo el recorrido. ¿Y cómo le llamamos a todo el recorrido? Distancia. Entonces sería distancia es 8.12 metros más 9.95 metros. Y eso me daría 8.12 más 9.95. Y eso me resultaría 18.07. 18.07 metros. Y esa sería entonces la distancia recorrida. Y ahora sí, ya que tenemos la distancia, pues aplicamos la fórmula de tiempo. Pero antes tengo metros y tengo pies. Eso no se puede mezclar. O puros metros o puros pies. Como no voy a convertir la rapidez para que quede así, voy a convertir la distancia. Entonces, un metro son 3.28 pies. Y yo tengo 18.07 metros. ¿Cuántos pies son? Entonces sería 18.07 por 3.28. Perdón, no escribí aquí el 18. 18.07 por 3.28. Y eso me da como respuesta 59.26 entre 1, porque divido entre que sobra, pues me sigue dando 59.26 y son pies. ¿Sí? Bien, vayamos entonces ahora sí a resolver el tiempo. Ahora sí teniendo pies y pies. Bien, entonces distancia, ¿cuánta distancia recorrió? Dijimos que íbamos a utilizar la de pies. Entonces sería 59.26. Perdón, 59.26 pies entre la rapidez, ya la teníamos, 30 pies por segundo. Y ahora hacemos la división aquí. 59.26 entre 30. Y eso me daría como resultado 1.97 segundos. Y ese sería el tiempo que le tomó hacer ese recorrido. 1.97 segundos. ¿Por qué solo segundos, profe? Porque acuérdense que tenemos pies arriba y pies abajo. Y se elimina el numerador con el denominador. 1.97 segundos. Bien, ese sería entonces todo por el tema de rapidez. Les dejaré obviamente los ejercicios correspondientes en la plataforma Classroom ya más adelante. Y eso sería pues ahora sí sería todo por el video del día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video, en el que vamos a tratar ahora sí el tema de velocidad instantánea. Muy bien.